Buenas chiques, ¿cómo va? Bueno, vamos a, en unos pocos minutos vamos a reforzar, a repetir, pero también a ejemplificar de otras maneras estos dos artículos que venimos trabajando de Sigmund Freud, los dos últimos que estamos trabajando. Recuerden que luego vamos a pasar ya a un artículo, a un autor que va a escribir sobre las constelaciones familiares, sobre los sistemas familiares, 100 años después. Freud, esto que estamos nosotros trabajando en el capítulo 7 es del año 21 y la pizarra mágica es del año 22, del año 23-24. Cuando estábamos en clases hablando de la identificación y hablábamos del capítulo 7, estábamos hablando de un Freud que ya era maduro, que ya tenía bastante conocimiento acerca de el inconsciente, del aparato psíquico, estaba alrededor de los 64 años y le interesaba puntualmente explicar cómo el ser humano no puede desarrollarse de manera individual, sino que siempre lo hace de manera grupal. Y en ese punto hablábamos del impulso o pulsión gregaria. Y decíamos la importancia del establecimiento de los vínculos. Son los vínculos que establecemos con los otros los que nos van constituyendo, los que nos van transmitiendo la cultura, los que nos van enseñando de alguna manera a transformarnos, ¿sí?, en persona, no porque antes no lo seamos, sino porque las características fundamentales de un ser humano, como poder hablar, poder expresarse, poder acceder a la bipedestación, son logros culturales. En ese sentido, ustedes piensen que Freud ya estaba en un momento donde escribía muy poco sobre psicología social. Los textos que él escribe sobre psicología social son Psicología de las masas y análisis del yo, del cual vemos el capítulo 7, la identificación. Tótem y tabú es otro texto que se los recomiendo. El malestar en la cultura, pero después no hay demasiados textos que Freud trabaje sobre los grupos. Y en este particular capítulo veníamos trabajando y hablando de cómo la identificación él la entiende como un proceso vincular, un proceso que se establece desde un recién nacido con las personas que están en su entorno. Él describe a la familia de su época, en época victoriana, madre-padre, una familia heteronormativa, bastante patriarcal en el sentido que el padre, el varón, era el que tenía el poder, la ley, y la madre era quien ejercía los cuidados o las tareas de cuidado y de alimentación que él llama el apuntalamiento anaclítico. Hoy podemos ver que esto puede realizarlo una sola persona, dos personas del mismo sexo, de distinto sexo. En realidad, la función materna y paterna habría que redefinirla, porque aun cuando hay colegas que pueden decir, bueno, no importa si la función materna la ejerce un varón o la ejerce una mujer, en realidad hay un error conceptual, y es que seguimos hablando que lo materno tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con el cuidado, y en realidad no tendría por qué ser así. En realidad debiéramos empezar a decir, más que función materna y función paterna, debiéramos hablar de funciones de alimentación, de cuidado, de estima, de cariño y funciones también educativas, de ley, de límites. Pero bueno, en aquella época estaba muy puesto todo lo que tenía que ver con la normativa, la ley, el temor hacia el varón, el padre, y el cuidado y la alimentación hacia la madre.
Esto tiene que ver con cómo venimos empezando a ver nuevos sistemas familiares y cómo van conjugándose en este siglo XXI. A la hora de pensar el acompañamiento terapéutico, también podemos mirar este texto donde Freud habla de la identificación y de la elección de objeto como dos modos de amor o dos modos de amar. Y la idea es que en clave de acompañante terapéutico, uno puede pensar que el vínculo que establece con su paciente puede ser un vínculo basado en la identificación o basado en la elección de objeto. Un vínculo basado en la identificación en algún punto es necesario y hasta conveniente porque implica la empatía, implica la posibilidad de pensar y sentir qué es lo que le pasa a esa otra persona que necesita a lo mejor nuestro sostén, nuestro soporte en algún punto. Pero también si nos quedamos en el punto de el establecimiento de un vínculo con nuestro paciente solo desde la identificación, es lo que en clase charlábamos y comentábamos, que se establecería un vínculo más del orden ortopédico que resolvería todo lo que nuestro paciente no pueda hacer y de alguna manera se reforzaría su discapacidad o su dificultad. Pensar el vínculo terapéutico desde la elección de objeto también implica empatía, pero implica también poder tener una manera de amar a nuestro paciente, considerarlo, vincularnos desde el lugar de la libertad y desde estar para cuando no pueda sostener algún tipo de actividad o algún tipo de situación, pero dar la oportunidad y no apresurarnos a que esto primero pueda ver si él lo pueda lograr. Me lleva a pensar a otro autor que no lo vamos a desarrollar por ahora, que se llamó Vygotsky, que quizás lo han escuchado y que él lo hablaba más en términos del aprendizaje y hablaba del concepto de andamiaje. Él decía que cuando uno enseñaba a hablar o a escribir a un estudiante, había una especie de momento en el cual uno se transformaba en un sostén de compañía y de ayuda a ese estudiante. Pero si uno no podía correrse en algún momento de ese lugar, lejos de transformarse en una situación de un andamiaje móvil, se terminaba transformando en un ardid o una estructura ortopédica que reemplazaría la posibilidad de que ese sujeto genere sus propias posibilidades. Por supuesto que esto tiene que ver con el caso por caso, tiene que ver con las características de nuestro paciente, con saber qué cosas puede y qué cosas no, pero no caer en las biografías anticipadas, también pensar que lo que no haya podido lograr hasta un determinado momento no quiere decir que no lo pueda llegar a lograr luego. Muchos de los impedimentos que a veces algunas personas tienen, no solamente radican en alguna cuestión fisiológica, psiquiátrica, psicológica, sino también en un entorno que no permite que esas características puedan desarrollarse. Siempre cuento que cuando uno trabaja con niñas, es indudable que siempre uno tiene miedo el momento en que tienen que utilizar la motilidad y la motricidad fina con una tijera, con un cúter, porque sabe que es un riesgo, pero también hay un momento en que ese riesgo hay que correrlo, porque indudablemente si no establecemos el uso de una tijera o de un elemento cortante para determinada actividad,
nos encontramos con que en algún momento lo va a tener que realizar y bueno, indudablemente uno termina discapacitando, ¿no? a esa persona que uno trata de acompañar. Con respecto al vínculo que estamos hablando, es importante que retomemos esta idea de que el vínculo entre ustedes y el paciente, entre el AT y el paciente, es un vínculo particular que va a tener las características de cada paciente, incluso de lo que a ustedes les genere cada paciente, lo que les genere también el entorno familiar en el cual se encuentre ese paciente. Y ahí es donde también caer en la identificación muchas veces puede llevarnos a querer suplir alguna función familiar que veamos que no fue cubierta. Esto no está mal si es una actividad que creemos que necesita nuestro paciente y que realmente la debe alcanzar. Distinto es ubicarnos en un lugar que no es el que debemos, que es el de reemplazar a una figura familiar. Siempre la asimetría, la disociación instrumental de la cual hablamos, es algo que nos tiene que guiar. Y eso no implica que uno no tenga ciertas condescendencias o un vínculo afectivo o un acercamiento físico, pero sí dejar muy en claro que hay algo del orden de acompañamiento, pero no de sustitución, ¿no? Que es algo como bastante distinto. Hay algo también que me gustaría decirles con respecto al proceso de la identificación. Yo les contaba que cuando Freud escribe este texto, en realidad lo hace para explicar cómo se constituye un ser humano. Tema importantísimo porque ya está planteando que no se nace armado, construido, y que a lo sumo con el crecimiento naturalmente se desarrollarán las capacidades, sino que las capacidades de cada uno se van a ir desarrollando a medida que se produce ese vínculo dialéctico con el resto de las personas. Algo importante que plantea Freud es esto del vínculo con los demás. Alguien con más estimulación, una persona con mucha más posibilidad de ponerse a prueba, probablemente desarrolle sus capacidades de una manera muchísimo más efectiva. Obviamente que los tiempos, la variable de los tiempos, también va a depender de cada paciente. Pero también, cuando Freud hablaba de la identificación y hablaba de que no es una copia, sino es algo así como la internalización y la metabolización de algo de otra persona en uno, también es importante pensar que la identificación es un proceso que genera identidad. Su mismo nombre lo dice. La identidad de alguien es su yo, su narcisismo primario, su ser, quién es. Y quizá es en este punto donde tenemos que pensar muchas veces como en el lenguaje, cuando trabajamos con familias, cuando trabajamos con nuestros pacientes. Es muy común que el diagnóstico se transforme en la identidad de esa persona. Es decir, alguien acude planteando que su hijo es esquizofrénico, que su hijo es una persona con algún tipo de retraso mental, es retrasado. Entonces, yo ahí digo que no es lo mismo ser que tener. Cuando se plantea algo desde la identidad, desde el ser, uno lo que está planteando es que uno no es esa persona que tiene un nombre, una historia que se va construyendo,
sino que lo que aparece en primer lugar es su dificultad. Cuando alguien te plantea, soy esquizofrénico, eh, soy HIV, soy diabético, digo, me parece que está bueno, siempre desde un lugar respetuoso y desde un lugar que tenga que ver quizás con una pequeña intervención, poder empezar a ubicar en algo del orden de no se es, se tiene, ¿sí? No, no sos esquizofrénico, tenés esquizofrenia, pero vos tenés muchas otras cosas más, que, que sos mucho más que una persona con esquizofrenia, sino es como que el diagnóstico invade la identidad y la subjetividad. La patología invade la subjetividad de esa persona. Esto se puede ver en cualquier diagnóstico, pero también se puede ver en muchísimas, de repente, características de una persona. Cuando hablábamos de la posibilidad de ver a alguien de manera holística. Holística viene del griego holos, integral, complemento. Es esto, es la posibilidad de poder pensar a alguien desde la mente, desde el cuerpo, desde sus afectos, desde sus emociones, desde la posibilidad de expresar sus emociones. Y recuerden esto que charlábamos en alguna clase que tiene que ver con una característica que se da muchísimo más en varones que en mujeres y que tiene que ver claramente con una educación machista y binaria, que es la alexitimia, esa dificultad para poder expresar emociones, para poder identificarlas, poder hablar de emociones sin pensar que por ello uno queda en un lugar de fragilidad. Todo lo contrario, ya desde hace mucho tiempo, y no solo Freud, planteaba que lo que no se habla se actúa, lo que no se dice genera enfermedad. En ese sentido, me parece que está bueno que nosotros, ¿no? También podamos como tener un bagaje de palabras para poder brindar a nuestros pacientes algunas palabras que tengan que ver con la identificación de emociones. Estar triste no es lo mismo que estar deprimido, estar con bronca no es lo mismo que tener ira, estar enojado no es lo mismo. Bueno, y me parece que esto está bueno pensado desde el material que les subí al Classroom, que es el emocionario. Para ir cerrando, si yo paso a la pizarra mágica, Freud en realidad está ubicando algo del orden de lo visible y de lo invisible. Quiere decir esto. Él con el elemento de la pizarra como juego para su nieto que intenta homologarlo, hacer una analogía entre ese elemento y la mente humana, el aparato psíquico, él está planteando algo que ya venía diciendo desde hace mucho tiempo, que es, hay olvidos, hay huellas, hay situaciones que alguien vive que por más que no las recuerde, no quiere decir que no generen efecto. Y es ahí donde Freud ubica el inconsciente. En ese sentido, esas huellas, esas marcas, que a lo mejor están olvidadas, que se borran como cuando se levanta el film superior de la pizarra, esas marcas son las que, conscientes o inconscientes, son las que van generando la historia de un ser humano. ¿Qué le pasó en su vida? ¿Qué le pasó desde que empezó a poder tener registro de quién era su familia, quién era su AT, quién era su entorno? Y las vivencias que va teniendo van dejando una huella que tiene que ver con lo que lo va a sostener. Y en ese punto, esas huellas pueden en algún punto ser
esas huellas de cariño, de afecto, de cuidado, de contención, pero también pueden ser esas huellas que generen patología o que generen dificultad. En ese sentido, muchas veces encontramos en nuestros pacientes huellas dejadas por familia, huellas dejadas por equipos tratantes, que más que huellas de memoria son sentencias. Una sentencia es algo que no tiene vuelta, que no tiene regresión, no tiene posibilidad de cambio, tiene el estilo de una tragedia griega. Y nuestra apuesta con nuestros pacientes siempre es que no haya sentencias, que haya posibilidades. Cuando hay una sentencia, ya todo está escrito, todo está elaborado. No habría, ¿cuál sería nuestro lugar? Sería algo así como un lugar, como les decía antes, exclusivamente de sostén y no de facilitador. Y ahí es donde me parece que el giro de la T entre el sostén y el facilitador es lo que nos puede dar esa posibilidad de generar y de trabajar de otra manera con nuestros pacientes. Para ir cerrando también, me parece que el tema de la comunicación construye el vínculo. Acuérdense que comunicación no es solamente hablar. Es lo que dice nuestro cuerpo, es lo que dice un gesto, una mirada, una acción. Y vamos un poquito más allá y si hablamos de una comunicación asertiva, estamos hablando de una comunicación clara, sin dudas, que realmente se puede transmitir lo que uno quiere transmitir de una manera absolutamente sincera y comprensible para la otra persona, y de acuerdo a la dificultad que pueda tener la otra persona en comprender nuestra consigna, quedarnos trabajando esa temática de cuán seguro estoy como profesional de que mis vínculos y mi comunicación con un paciente esté basado en comunicaciones claras, en comunicaciones asertivas, en comunicaciones que en realidad no se presenten como a doble interpretación. En ese sentido, vamos a ir viendo cómo la idea de una comunicación asertiva es la posibilidad de poder empezar a entender cuáles son las maneras de transmitir ideas, pensamientos, costumbres o también nuestras utopías a veces respecto de lo que esperamos de nuestro paciente. Y digo utopía en el sentido no de algo lindo que no se va a cumplir, sino de algo que lo tenemos como meta y que podemos tenerlo como meta junto con nuestro paciente, sabiendo que ese va a ser nuestro sentido, porque me parece también que a la hora de poder estar trabajando en un vínculo terapéutico, tenemos que pensar qué sentido tiene ese vínculo, tanto para nuestro paciente como para nosotros. Y esto lo vamos a seguir retomando. El tema del sentido en realidad es un tema que es muy interesante en la literatura de otro médico llamado Viktor Frankl, que en algún momento lo vamos a retomar porque el sentido nos direcciona, nos vehiculiza y de alguna manera cuando falta ese sentido, muchas veces nos perdemos, nos desorientamos, nos angustiamos y quedamos como sin punto de referencia. Bueno, nos vemos en la próxima clase y les mando un abrazo grande.